En nuestro ADN científico te presentamos a Diego Golombek, doctor en ciencias biológicas, especialista en cronobiología, investigador, divulgador y realmente una persona que está dedicada a hablar de ciencia, a hacernos comprender mejor el mundo. Sí, uno de los grandes divulgadores argentinos que tiene su espacio bien ganado hace mucho tiempo en la TV pública y que nosotros tenemos la chance de tenerlo por acá. Exactamente. Uno de sus estudios habla acerca de cómo dormimos los argentinos y sobre todo habla de que los adolescentes podrían mejorar su rendimiento si entraran un poco más tarde a clases en la mañana. Bueno, con él conversamos en esta nota y esto nos decía. Bueno, bienvenido Diego Golombek a Tucumán, particularmente a mi hogar en este caso, y a Canal 10 de Tucumán. Un gusto poder saludarte. Igualmente, Daniela, un gusto para mí. Bueno, Diego, queremos conocer por qué es importante estudiar el sueño y qué se conoce acerca de cómo dormimos los argentinos, si es suficiente la cantidad de horas, si es bueno o malo comparado con otros países. El sueño es fundamental porque es parte de nuestro ciclo vital. Sabemos desde hace mucho tiempo, en experimentos con privación de sueño en animales, que ya no se hacen de esa manera, que si vos no permitís que un animal duerma, se muere, y se muere en 2 semanas. Lo mismo es si no come, o sea, dormir es tan importante como comer. Sabemos también que en humanos el sueño es necesario para mantener las funciones vitales saludables. Si vos no dormís bien, dormís poco o dormís a deshoras, obviamente vas a estar somnoliento, o somnolienta, pues vas a tener sueño, te va a cambiar de estado de ánimo, porque el sueño afecta muchísimo el estado de ánimo, vas a engordar más comiendo lo mismo, seguramente ganes más peso, se va a modificar el metabolismo, se va a modificar el sistema inmune, vas a estar menos productiva y va a estar mucho más caro. Se calcula que los trastornos de sueño en los países cuestan de un 1 al 2% del PBI, lo cual es una barbaridad de dinero. ¿Por qué? Es un ¿Qué montón. significa que nos cuesta? ¿Nos cuesta en accidentes de tránsito? ¿Nos cuesta en pastillas para dormir? ¿En menos productividad en el trabajo? ¿En qué nos cuesta? Todo lo que dijiste sin duda, ¿sí? La productividad con deprivación del sueño cae mucho, el nivel de atención cae mucho, pero además, en cualquier enfermedad, vos te curás más rápido si tenés un adecuado ciclo de sueño y vigilia. Por ejemplo, gente que está internada en un hospital, en una sala de terapia intensiva, con el solo hecho de tratar de apagar la luz de noche, mantener un nivel de sonido más bajo y permitir que los pacientes duerman, les das el alta más temprano. Y eso ahorra un montón de dinero también. También todos los trastornos que hay de ausentismo, de llegar tarde, los problemas relacionados con la educación que tienen que ver con el sueño. Así que sí, sin duda que el sueño es algo que tenemos que prestarle mucha más atención para la salud pública y para la política pública en general. Sin embargo, cada vez dormimos menos, digo, porque se recurre muchísimo a pastillas para dormir y mucha gente se la pasa con mucho sueño durante el día y de noche no puede dormir y se automedica, a pesar de que no debieran conseguirse estas pastillas sin la indicación médica. Bueno, también hay alternativas un poco más naturales de venta libre. Tenés toda la razón, Argentina en particular, pero muchos países tienen un nivel de sobreuso de fármacos hipnóticos, fármacos para dormir, particularmente las benzodiazepinas, muy elevado y no necesariamente bajo control médico, lo cual no está bien. Son fármacos que se tienen que prescribir y sobre todo hacer un seguimiento, porque no es lo mismo un sueño natural que un sueño inducido por fármacos. El sueño no es homogéneo a lo largo de la noche, no dormimos exactamente igual desde que te vas a dormir hasta que te despertás. Vas pasando por distintos estadios que generan una arquitectura del sueño. La arquitectura del sueño inducido por fármacos es distinta a la arquitectura del sueño inducida normalmente y menos aún inducida por alcohol u otros efectos. Por eso hay que hacer un seguimiento. Y antes de llegar a los fármacos, hay una especialidad que es la medicina del sueño, que es la que permite hacer recomendaciones de higiene del sueño en general. En qué horarios, en qué ambiente, a qué hora comer, a qué hora hacer ejercicio, qué tipo de comidas usar, cuándo bañarte, si a la mañana o a la noche para cambiar la temperatura, cómo es la temperatura del cuarto donde tenés que dormir. Todo eso es un paso previo
a utilizar fármacos para dormir que al haber tanto desconocimiento sobre la existencia de la medicina del sueño, muchas veces la gente no los cumple. Y vos me Bueno, digo, preguntabas si ¿quién es dormimos menos. el Sí. especialista del sueño? Sería como una especie de especialista en biología, porque digo, uno tiene un trastorno del sueño y termina en el psicólogo o el psiquiatra, ¿no? No va precisamente al especialista del sueño. Es que no se conoce. Hay una especialidad médica que es medicina del sueño, que en general son médicos que vienen muchas veces de la neurología, a veces de la psiquiatría, a veces de la neumonología, porque en muchos casos la consulta por trastornos del sueño viene por ronquidos. Es algo que no es solamente desagradable porque te despierta, te está mostrando que hay algún trastorno respiratorio. Entonces se consulta al neumonólogo y muchos neumonólogos se han ido metiendo también en el mundo del sueño, pero es una especialidad, muchas prepagas, muchas obras sociales lo tienen y es necesario consultarla. Bueno, y ahora sí con la otra parte de la pregunta, ¿dormimos menos los argentinos en los últimos tiempos? Todos dormimos menos. Si hay un cálculo, es anecdótico, no está bien validado, que dice que dormimos en el mundo, en promedio, 1 hora menos que hace 50 años y 2 horas menos que hace 100 años, cual es muchísimo. Lo que se recomienda es un mínimo de 7 horas de sueño nocturno para adultos, 8 horas para adolescentes, 9 horas para niños y niñas, y estamos por debajo de eso. Nuestros datos, más bien anecdóticos, pues los estamos todavía compilando y analizando, son que en Argentina, en tiempos no pandémicos, estamos un poco por debajo de esas 7 horas requeridas de sueño nocturno, 6 horas y pico, ¿sí? Esto es en promedio, quiere decir que hay gente que duerme menos y gente que duerme más, pero sin duda estamos con menos sueños del que tenemos que necesita nuestro cuerpo, y esto tiene que ver con cuestiones culturales. ¿Sí? Argentina es un país noctámbulo, cenamos tarde, el prime time de la tele es tarde, los chicos se quedan paviando en las computadoras o las pantallas, los chicos y los no tan chicos como nosotros, nos quedamos paviando con pantallas hasta cualquier hora, y eso hace que todo ocurra más tarde, ¿sí? Y comprimas tu ciclo de sueño en menos horas de las necesarias. Y esto hay que trabajarlo, realmente hay que trabajarlo a nivel individual y a nivel social. La falta de sueño hace, como decíamos un ratito, que no rindas bien. Estamos acostumbrados a la campaña de si bebiste no conduzcas, sí que haya un conductor designado y lo que fuera. Bueno, también teníamos que pensar en que si no dormiste bien tampoco conduzcas, porque la privación de sueño, en cuanto a tu tiempo de reacción, en cuanto a tu atención, es equivalente a estar un poco borracho. ¿Qué consejos podés darnos que tal vez conozcamos ya, ¿no? Pero para tratar de dormir mejor. ¿Y qué pasa con los adolescentes que les dicen que tienen como el sueño más tardío todavía y que la arrancan muy temprano? Realmente acá en Tucumán a las 7:30 de la mañana, normalmente algunas escuelas a las 8, pero es el horario de ingreso. Los que tienen que tomar colectivo tienen que arrancar 6:30 más o menos. Con respecto a consejos, hay muchas posibilidades. Lo primero es recordar que el enemigo número uno del sueño es el estrés, es la ansiedad. Con lo cual, cualquier técnica que tengas para bajar el estrés va a ayudar al sueño. Sea esa técnica, leer un poco, escuchar música, hacer meditación, respiraciones, lo que sea que te baje el nivel de ansiedad, que te hace pensar todo lo que hiciste mal durante el día, lo que vas a hacer mal al día siguiente y lo que fuera, que es lo que en general interfiere con el sueño. Pero más allá de esto, un lugar para dormir tiene que tener las características adecuadas. Tiene que ser oscuro, tiene que ser silencioso, tiene que ser templado, ¿sí? Porque para un buen sueño la temperatura del cuerpo tiene que bajar hasta 1 grado. Con lo cual, en invierno lo peor que puedes hacer es llenarte de frazadas y llenarte de estufas, e idealmente, si en verano tenés acceso a aire acondicionado, que mucha gente lamentablemente no tiene, bienvenido sea. También una ducha nocturna eh, también ayuda un poco a bajar la temperatura, porque tomás una ducha caliente, pero después el cuerpo se tiene que sacar de encima ese calor y te baja un poco la temperatura. Separar el horario de la cena del horario de ir a dormir. Nosotros cenamos muy tarde
y al toque mandamos a los chicos a la cama o nosotros mismos ya tenemos que ir a dormir. Y eso no está bueno, hay que dar un tiempo entre la cena y el sueño. Tratar de limitar, ya que digamos, eliminar es imposible, tratar de limitar las pantallas a la noche. La tele, el teléfono, la tablet, la compu, porque resulta que esas pantallas web dan una luz que despierta al reloj biológico, que le dice que es de día y hay que seguir de largo. Todo esto en toda la población, sobre todo en adolescentes, porque como bien decías, el reloj biológico de los adolescentes apunta hacia más tarde, ¿sí? Tiene como un retraso de fase, de 1 o un poco más de horas, ¿sí? Entonces les resulta natural hacer todo más tarde a la noche. No es solamente cultural, no es solamente que los pibes chatean hasta cualquier hora o la previa a una fiesta es a las 2 de la mañana, sino que eso que es cultural claramente se monta sobre una necesidad biológica. Ahora, ¿existe la necesidad biológica sí. por ahí de empezar un poco más tarde las actividades? Ustedes pudieron como comprobar esto, pero para que esto que ustedes pudieron comprobar tenga un resultado en las políticas de Estado, ¿qué es necesario? Es difícil porque efectivamente si los chicos hacen todo más tarde, al día siguiente el colegio secundario comienza muy temprano, entonces hay una privación de sueño, duermen mucho menos de lo que necesitan y están literalmente dormidos. Vos vas a una escuela secundaria en la primera hora y los chicos están dormidos y tienen razón. Entonces nosotros venimos proponiendo hace rato correr un poco el horario de inicio de la escuela secundaria. Un poco nos referimos a una media hora, o sea, que no empiecen antes de las 8, idealmente a las 8:30. Pero esto es difícil, porque el horario escolar es un ancla social. El horario escolar es algo de lo cual dependen un montón de otros horarios. Depende el horario del transporte, del trabajo de los padres, el turno tarde de la escuela, si es de simple turno, y así el trabajo de los docentes. Y esto lo vuelve muy difícil. Cuando vos propones algo así, te vienen de todos lados a decir, no, es imposible. Sí, si lo hiciéramos mucho más marcado, empezar a las 9, por ejemplo, obviamente sería mucho más complicado. Pero está demostrado en muchos lugares del mundo que cambiar esta media hora, 40 minutos, el inicio de la escuela secundaria, es factible, no es ocioso de los chicos y las chicas, es enorme. Con lo cual, al menos creo que nos debemos esa discusión. Bien, Diego, te agradezco muchísimo por este contacto con nosotros, siempre tan instructivo, interesante y con esa capacidad tan grande para transmitir a la gente, así que yo en lo personal te admiro muchísimo, te mando un abrazo grandísimo. Muchas gracias, Daniela, un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, hasta acá llegamos en Ventana a la Ciencia. La verdad, un placer acompañarlos y como siempre decimos, lo importante es no dejar de hacerse preguntas y a eso apuntamos aquí, en Ventana a la Ciencia, que cada uno de nosotros nos cuestionemos. Tal cual. No tendremos inteligencia artificial todavía, pero algo de inteligencia nos queda. Y ya saben, hoy es el primer paso de un camino largo que nos tendrá todo el año acá. Desde ya, obviamente, agradecerle a las autoridades, a mi compañera Daniela, que confía también en lo que pueda o no aportarle desde este humilde lugar. Y la verdad, ha sido para mí un placer, Dani, comenzar otro año más. Bueno, antes que nos despedimos, quiero agradecer a la Casa de Ropa que me acompaña, a Tucumán Republic, y también quiero agradecer a Pure Peluquería, que cuida mi pelo y mis uñas. Ahora sí, me despido de ustedes. Les agradezco mucho por acompañarnos como en cada sábado desde el año pasado y ahora a partir de este 2023. Gracias, Juan. Un placer haber compartido con ustedes. Nos encontramos el próximo sábado por la pantalla de Canal 10. Chau, chau.